El tiempo y la lluvia han ido borrando la sangre que corría como un río por la acera de estos apartamentos en Brentwood, Los Ángeles. Hoy en día el sol brilla sobre la autopista 405, escenario de la famosa persecución. Y brilla en los campos de golf, donde la leyenda del fútbol americano, declarado inocente de 2 asesinatos, pasa gran parte de su tiempo. De vez en cuando, algún desconocido se le acerca y le pide un autógrafo. Parece gustarle. Aunque ha perdido sus ofertas de trabajo como actor y en publicidad, su fama sigue intacta. Dijo mi nombre y empezamos a luchar. Cuando un equipo de reporteros entrevistó a Simpson tras haber denunciado un intento de atraco, la emisora recibió incesantes peticiones para comprar el reportaje. El tipo me amenazó con una pistola. Me asusté bastante. ¿De dónde viene todo el poder de seducción de este hombre que muchos americanos consideran un brutal asesino? ¿Y cómo es posible que su caso llegara a cambiar el desarrollo de los juicios, aunque no lo suficiente, según algunos? Para descubrirlo, hemos preguntado a las personas que instruyeron la acusación y las que le defendieron, a los policías, a los comentaristas, a los expertos, a los testigos y a los familiares de la víctima. Para algunos el caso Simpson simboliza el hecho de que si tienes dinero te libras de cualquier cosa, algo como justicia para famosos. Para otros simboliza la discriminación con la que el sistema jurídico trata a los negros. En realidad Simpson es todo lo que tú quieres que sea. Algunos creen que no fui yo. Hay que reconocerlo, tiene mucho carisma. Y la gente le adulaba por haber batido récords de fútbol americano. ¿Pero no está harta ya la gente de este tema? ¿No están hartos de oír hablar de Simpson? Tengo la sensación de que si le hubiera declarado culpable no habría despertado tanto revuelo. Es como si el caso no estuviera cerrado para mucha gente. Desde los medios de comunicación hasta los abogados, prácticamente todos los que se relacionaron con el caso Simpson han visto prosperar su carrera. Pero nadie tanto como Johnny Cochrane, que ha seguido representando a una serie de destacados clientes. En 1999 le pregunté a Johnny Cochrane cómo era la vida para Simpson. Creo que es bastante dura. Estoy seguro de que él mismo creía que su vida sería mucho más normal. En todas las ocasiones en las que hemos hablado, siempre dice que intenta quitarle las cosas que son más importantes para él. ¿Es cierto que a veces entra en un restaurante y la gente se marcha a verle? No sé si es cierto o no, pero he oído decir eso. ¿Se queja de cosas así? No, no lo hace. Cuando hablas con él, suele mostrarse más bien optimista sobre su futuro. Sigue siendo optimista, aunque no creo que espere volver a la televisión. ¿Y planifica siempre lo que hace? ¿Los sitios a donde va? ¿Para asegurarse de que no se producirá ningún incidente? Es muy precavido. Sé que elige los campos de golf, los restaurantes, los lugares donde sabe que se sentirá a gusto. Lo más increíble es, por ejemplo, en Halloween, cuando se disfraza y nadie sabe que es O.J. Simpson. Se atreve a ir a ciertos lugares donde sabe que no sería bien recibido. Larry Schiller conoció a Simpson en la cárcel cuando le ayudaba a escribir el libro de Simpson, Quiero deciros. Después, Schiller documentó su propia experiencia en la defensa de Simpson y escribió su éxito de ventas, Tragedia Americana. En la actualidad, está produciendo una serie para la televisión judicial. Lo más interesante es que Cochrane tenía 2 agendas. Una de ellas era salvar a su cliente de la cárcel y la otra intentar rehabilitarle. Muy al principio, Cochrane le dijo a Simpson que no podría rehabilitarle de cara al público, que eso sería finalmente responsabilidad del propio Simpson. Pero O.J. Simpson no lo consiguió. Hubiera podido intentar rehabilitarse involucrándose en algún tema social importante, como la violencia doméstica, los malos tratos. Pero perdió esa batalla al no reconocer realmente los problemas de su vida. Schiller está en lo cierto, sí. Teníamos una doble tarea. Representábamos a un cliente y creíamos que podíamos ganar el caso. Y también creíamos que podríamos reinsertarlo en la sociedad. Pero eso no ha sucedido. Quizá no suceda nunca, pero tampoco creo que sea ya mi responsabilidad. ¿Por qué no ha sido así? Creo que por muchos motivos. Creo que probablemente el primer juicio civil tuvo un gran efecto en él. Si solo se hubiera tratado del juicio penal, probablemente se habría reintegrado en la sociedad, como fue el caso de Marv Albert y otros. Pero creo que el veredicto del juicio civil tuvo un efecto devastador. En 1997, los Goldman ganaron un juicio contra O.J. Simpson en el que pedían $33 millones. En 2001, el Tribunal Supremo de California confirmó esa decisión, pero como los ingresos de Simpson de $300.000 proceden de sus pensiones, los Goldman no pueden tocarlos. Antes del veredicto, Simpson estaba tan seguro de recuperar su reputación que incluso hizo un anuncio para un bufete de abogados. Hola, soy O.J. Simpson de 1800 Low Hill. Una de las cosas más importantes que tenemos en este país es que se haga justicia. ¿Qué opina del anuncio que hizo para el bufete?
Fue muy deplorable que alguien intentara utilizarle. No hablé con él sobre este tema, o sea que solo sé lo que vi en la televisión. Bueno, en la televisión judicial. ¿Cómo reaccionó? Me produjo un gran rechazo. Me pareció muy poco correcto, dadas las circunstancias. Me pareció muy mal. La forma de hacerlo, el momento, estuvo muy mal. Me quedé asombrado cuando me enteré de que OJ había salido en un anuncio para una asesoría jurídica, un bufete de abogados. Dije, vale, ¿cómo acaba el chiste? Creía que se trataba de una especie de chiste. Clarence Page es un columnista del Chicago Tribune que ha escrito acerca del caso de OJ Simpson y la actitud de la comunidad negra hacia él. Según dicen, aquel anuncio iba dirigido a ciertas comunidades minoritarias en particular, teniendo en cuenta que OJ sigue siendo bastante popular entre los negros, pero es muy irónico, incluso humorístico, pero cierto. ¿Quién mejor que OJ Simpson para encontrar un buen abogado? ¿Qué opina de él actualmente? Hoy en día no resulta fácil describir certeramente a nadie, pero sobre todo en este caso, porque ese hombre es una especie de paria, aunque un paria controvertido, porque en ciertas comunidades sigue siendo una especie de héroe, mientras que en otras es el paria perfecto, el chiste perfecto para los programas humorísticos de la última hora de la noche. Lo más intrigante es que, sobre todo para la comunidad afroamericana, en este caso no se enjuiciaba a OJ Simpson, era un juicio contra todo el sistema. A continuación, la imagen que conmocionó a la América blanca. Si la víctima no hubiera sido Nicole, sino Marguerite, su primera esposa, una mujer negra, no habría sucedido todo eso. La gente no se habría congregado en las escaleras de los juzgados para quemar su camiseta. Todo gira alrededor del racismo y por eso obsesiona tanto este caso. Todas las cosas que te suceden en la vida están motivadas por algo. Quizás sea una de las razones por las cuales estamos hoy aquí. Quizá por eso has sido seleccionado. Hay algo en tu vida y en tu forma de ser que te ayuda a comprender que esto está mal. Quizás seáis las personas adecuadas, en el momento, en el lugar adecuado, para decir no vamos a aceptarlo. Lo que han hecho con nuestro cliente está mal. OJ Simpson tiene derecho a ser absuelto. Este jurado declara al acusado de esta causa, OJ Simpson, inocente del delito de asesinato. No sé por qué se alegraron tanto, y por eso me parece tan triste, porque se perdió el sentido del proceso. Estaba tan contaminado por las cuestiones raciales y políticas que ya no sabías de qué iba aquel juicio. Ya no se trataba de que hubiera asesinado a mi hermano, aquello se había convertido en algo secundario. OJ Simpson fue absuelto. Muchos consideraron que la imagen de estos estudiantes vitoreando y celebrando el veredicto era la culminación de la estrategia de una defensa que aprovechó el resquemor de la comunidad negra ante un sistema judicial racista. También se interpretó como una compensación por la absolución de los policías blancos que apalizaron a Rodney King. En aquel juicio ningún miembro del jurado era negro. Creo que la defensa de Simpson, basada sobre todo en el tema racial, fue completamente irresponsable y causó un daño indecible a nuestra sociedad, no tan solo a nuestro sistema judicial, sino a la sociedad en general. Abrió unas heridas que tardarán mucho en cicatrizar. Tanto si estás de acuerdo con el veredicto como si no, ¿cómo puedes decir que el sistema no funcionó como estaba previsto? Sean Chapman fue defensora pública durante 5 años antes de trabajar con Johnny Cochrane, y dice que los blancos no entienden de qué se trata realmente. Nunca han sido estupendas, ni lo son ahora. Las relaciones raciales no son estupendas. A nadie le gusta hablar del tema, y por eso el juicio contra OJ Simpson fue tan importante. El veredicto fue muy importante porque creo que fue una especie de llamada de atención para que todo el mundo reconociera la existencia de esta increíble división. Pero el toque de atención solo sirvió para confirmar que el conflicto racial era una buena estrategia para defender un caso imposible de ganar. Que se podía convencer al jurado para que ignoraran las pruebas y absolvieran a un hombre culpable en un proceso llamado anulación del jurado. Recibo constantemente llamadas acerca del caso Simpson. Muchos planifican sus grandes procesos pensando en el caso Simpson. Lori Levinson es profesora y exdecana adjunta de la Escuela de Derecho de Loyola de Los Ángeles. Los telespectadores ya la conocían por sus comentarios jurídicos acerca del caso Rodney King, cuando el caso Simpson le proporcionó más audiencia.
En algunas ciudades grandes, sobre todo en Los Ángeles y Washington D.C., después del caso Simpson, era evidente que los jurados se sintieron poderosos. Podían entrar en la sala del jurado y podían anular el proceso. Podían decirle al tribunal, no me importa si las pruebas son contundentes, no me importa lo que diga la ley. No creemos que el sistema judicial sea justo y vamos a hacerlo más justo con un veredicto absolutorio. Lo que sucedió en este juicio fue que los abogados de la defensa crearon escuela para los abogados defensores de todo el país. Todos los abogados siguieron muy de cerca todo el proceso. Phil Van Natter y Tom Lange fueron los detectives que investigaron los homicidios de Nicole Simpson y Ron Goldman. Phil y yo hemos hablado mucho del tema con otros agentes de policía. Y sabemos que eso sucede muy a menudo. Que muchos abogados defensores, incluso en casos menos relevantes, ajenos a los medios de comunicación, utilizan ese tipo de tácticas. Anulación por parte del jurado. Jugar con la carta de la raza, por ejemplo, aunque no haya nadie con quien jugar. Creo que la anulación por parte de los miembros del jurado de raza negra ha ido en aumento, junto con el desproporcionado aumento de las penas de cárcel para los jóvenes negros. Paul Butler es profesor de Derecho en la Universidad George Washington. Es también un defensor de la anulación del jurado en los juicios por delitos de drogas, que en su opinión han llevado a la cárcel a demasiados jóvenes negros. Sin embargo, considera que la anulación es algo separado y sin conexión con el caso Simpson. Cuando dice que es un fenómeno distinto, ¿a qué se refiere? Creo que no tiene relación. Sí es cierto que muchos ciudadanos blancos pensaron que en el caso Simpson se produjo una anulación, pero en mi opinión se equivocan. Los miembros del jurado, que por cierto no eran exclusivamente afroamericanos, dijeron que no era una anulación, dijeron que basaron su veredicto en la duda razonable. No es el primer culpable que ha sido absuelto, ni será el último, seguro. Así es como funciona el sistema. Rodney Hartman es un fiscal del distrito de Oakland, California. Reconocido experto en las pruebas del ADN, colaboró con Marcia Clark y Chris Darden para vincular la sangre de Simpson con el crimen. A pesar de sus críticas a la labor de Clark y Darden, Hartman no ve nada poco ético en las tácticas de la defensa de Simpson. La gente ha criticado al equipo de la defensa. Su obligación era hacer todo lo posible para defenderle. No tenían ninguna obligación de asegurarse de que sus estrategias no desencadenaran un nuevo conflicto racial. Su obligación era beneficiar al tipo que defendían, ya sea como abogados contratados por él o como abogados de oficio. Joe Ellen Dimitrius trabajó en la defensa de Simpson. Cree que la reacción de los ciudadanos blancos ante la absolución de Simpson sigue igual. No pasaba ni un solo día sin que alguien me preguntara acerca del juicio. Incluso ahora, si voy a ciertos lugares, los miembros de la comunidad afroamericana me tratan como a uno de los suyos, porque trabajé en la defensa de Simpson, mientras que los blancos vienen y me critican. Dicen que aquello fue una blasfemia. A saber qué quieren decir con eso. Pero las cosas siguen estando así hoy en día. ¿Cree que este caso ha tenido algún efecto positivo o solo negativos? Uno de los efectos positivos tiene que ver con el papel que tuvo Johnny Cochrane en el caso. Creo que ahora la gente confía mucho más en la capacidad de los abogados afroamericanos, y no podemos subestimar la importancia de este hecho. Johnny Cochrane se convirtió en una estrella intelectual, y en la cultura popular americana es un fenómeno casi insólito que un afroamericano sea reconocido por su inteligencia. Todo ese asunto sobre convertirte o no en un gran abogado y en un mal ciudadano, bueno, pues eso es una tontería. En primer lugar, sé mucho sobre los temas raciales, porque he sido un afroamericano durante toda mi vida. O sea que entiendo muy bien todo ese problema. Lo he vivido y lo he superado. Para Phil Van Natter, todo ese asunto fue racial. Creo que hay abogados defensores mucho mejores que esos chicos. No me cabe la menor duda. He visto abogados defensores mejores. Creo realmente que aunque esos chicos se hubieran quedado allí sentados sin decir palabra, el resultado del juicio hubiera sido el mismo. Culpo más al juez que a los abogados de la defensa, porque el juez no debería haber permitido que el tema racial hubiera tenido un papel tan relevante en ese caso. Ni siquiera debería haber permitido que se hablara de ello, y mucho menos que se convirtiera en el tema prioritario del juicio. No tenía la más mínima importancia para dilucidar la culpabilidad del acusado. Además, Simpson había pasado toda su vida huyendo de la comunidad negra. Creo que muchos ciudadanos afroamericanos opinan que el señor Simpson es culpable. En la cultura afroamericana actual, en el hip hop, es ya normal que se diga que el señor Simpson cometió un asesinato impune
En parte gracias al fantástico abogado de la defensa y en parte porque el Estado no supo demostrar su culpabilidad. ¿Puede un famoso ser declarado culpable de asesinato? Creo que Simpson es culpable. Si observabas la actitud del jurado, te dabas cuenta de que estaban enamorados de él. Sí, Quiero entrar en mi casa. de acuerdo. Os lo daré todo, os lo juro. Vale, Solo necesito entrar en mi casa. vale. Dejadme entrar. Te dejaremos, pero antes tira la pistola. No puedo. No te molestaremos, podrás subir, pero tira la pistola. Estás asustando a todo el mundo, OJ. ¿Estás ahí? Contemplé aquella escena como millones de otros telespectadores del país y el resto del mundo. Poco podía imaginarme que al cabo de un mes estaría involucrado en el juicio civil por este caso. Un año después de ser absuelto del asesinato de Nicole Simpson y Ronald Goldman, Simpson volvía a comparecer ante un juez. El abogado Daniel Petrocelli ganó el juicio contra Simpson en nombre de la familia Goldman. Toda mi vida he sido fan suyo, un fan adulador, como millones de personas que miraban a OJ Simpson. Parte de mí, de una forma perversa, seguía apoyándole y deseándole lo mejor. Y en cuanto se anunció el veredicto, me asaltó una profunda sensación de vacío en el estómago, porque me di cuenta de que aquello no era un juego. Después de todo, aquello no era otro partido de fútbol ni un concurso, era un asunto de vida o muerte. Se trataba de impartir justicia, se trataba de una institución tan sagrada como es nuestro sistema judicial, y entonces vi la mirada de dolor y angustia en la cara de Fred Goldman. Vi a Kim Goldman ocultando sus lágrimas con las manos, y entonces me sentí profundamente culpable por haber sido tan ambivalente. ¿Qué le contesta a quien le dice cómo ha podido defender a alguien como OJ Simpson? Les digo que en este país todos los acusados son inocentes hasta que no se demuestra lo contrario. Y en caso de duda razonable, esa persona tiene derecho a ser absuelta. Sé mucho de la justicia en este país. La justicia no es igualitaria, ni siquiera es justa muchas veces. La gente me pregunta ¿de qué color es la justicia? Y les contesto, de color verde. Nosotros defendimos al señor Simpson porque tenía los medios para procurarse el mejor equipo de defensores posible. Tenía los recursos necesarios. No podía modificar el campo de juego, pero tenía recursos y unos abogados muy capacitados. Joellen Dimitrius fue uno de los recursos más valiosos de Simpson. Como experta en jurados, sus honorarios alcanzaron $250,000 y se cree que el coste total de la defensa de Simpson rondó los 10 millones. Hay tantas cosas que pueden influenciar la opinión del jurado acerca de una persona. No entramos en la sala del tribunal con una página en blanco. No dejamos nuestro razonamiento ni nuestra experiencia en la puerta. La pericia de Dimitrius no se aplicó solamente a la elección del jurado que absolvió a su cliente. Su hábil uso de grupos de sondeo como este contribuyó a decidir cuál de los 6 alegatos finales distintos sería más persuasivo para el jurado. También aconsejó a la defensa para que empleara palabras como Comprometido, contaminado y corrupto. Nuestra investigación se concentró sobre todo en buscar a miembros de la comunidad que estuvieran dispuestos a escuchar la defensa del caso. Y después de formar 3 grupos de sondeo y llevar a cabo 4 estudios distintos, descubrimos que las mujeres afroamericanas eran más receptivas y estaban más dispuestas a comprender nuestros argumentos. Quedó claro que incluso dentro de la comunidad afroamericana eran las mujeres las que más simpatía sentían hacia Simpson. No harían caso a las pruebas del ADN ni a ciertos temas como la violencia doméstica ni a la teoría de la acusación, según la cual los malos tratos a su mujer habían terminado en asesinato. Una teoría que no tenía nada que ver con la opinión de muchos miembros de aquel jurado sobre este tema en particular. En 1994, el experto en jurados Steve Patterson trabajaba como asesor para la acusación del caso Simpson en el proceso de selección del jurado. Patterson dice que los resultados de su investigación sobre la actitud del jurado sobre las pruebas del ADN y los abusos de género fueron descartados por la fiscal Marcia Clark. Tampoco tuvo en cuenta los datos indicando que 9 de los 12 miembros estaban convencidos de que un jugador de fútbol tan bueno no podía asesinar a nadie. ¿Quiere decir eso que ese grupo de personas no harían caso a las pruebas del ADN? No creo que sea así. Consiguió que dejaran de lado las pruebas del ADN simplemente porque era OJ Simpson. Una de las grandes ironías en la reacción del caso Simpson se produjo entre la cantidad de afroamericanos de clase media. Sé que dijeron que, irónicamente,
Era una victoria para el ascenso social de los negros en América y una señal de progreso porque ahora vemos que un hombre negro puede ser suficientemente rico para conseguir los mismos beneficios que los blancos ricos han tenido en el pasado. Ningún rico suele acabar en la silla eléctrica, ¿sabe usted? Pero entre los afroamericanos siempre había cundido la creencia de que aunque sea rico, si eres negro, acabarás siendo víctima del racismo, víctima del sistema. En cambio, O.J. Simpson había conseguido ser suficientemente rico para beneficiarse de un sistema injusto. A continuación, veremos el testimonio del experto contra la evidencia. Nunca había contado con tantas pruebas en un juicio por asesinato como en este caso. Deberíamos haber ganado sin problemas. Manos a la obra. Científicamente, este caso significó algo realmente extraordinario, pero además tuvo un impacto enorme. Cuando el científico forense Henry Lee testifica, los miembros del jurado escuchan. Su reputación como experto es de una solidez inquebrantable. Cuando declaró por la defensa de Simpson para evaluar el trabajo de la policía de Los Ángeles en el escenario del crimen, su declaración podía resumirse en 2 palabras. Estuvo mal. Hoy en día las cosas no pueden irle mejor a Henry Lee. Recibimos a diario cartas de gente que nos escribe porque quieren convertirse en científicos forenses. Es increíble que haya tanta gente que quiere convertirse en científicos forenses. Hay tantos padres que me traen a sus hijos, que me dicen, mi hijo quiere ser como usted. Es todo un honor. Desde el juicio de Simpson, Lee es el presentador de una nueva serie televisiva sobre delitos y procesos judiciales. Y trabaja como asesor de la policía, además de impartir conferencias. Esta noche hablará ante un grupo de profesionales médicos chinos, pero podría ser un grupo de detectives de homicidios. Todos quieren que les hable del caso de O.J. Simpson y Lee se pliega a sus deseos. Además de los 8 platos, el público disfruta de su declaración ante el tribunal, enumerando los errores cometidos por la policía de Los Ángeles. ¿Ven ustedes lo mismo que yo? ¿Sí? ¿Esta muestra está seca o no? Por supuesto que no. Tenemos un sencillo homicidio. Si lo hubieran hecho todo correctamente, tal como andan los manuales, no deberíamos haber tenido ese impacto. Gracias al testimonio de Lee, el laboratorio criminológico de la policía de Los Ángeles fue objeto de examen y de una drástica revisión. No tan solo fue en Los Ángeles. Si observas las mejoras que han tenido lugar en los laboratorios criminológicos, no es ninguna coincidencia que después del caso Simpson, la Policía Científica de Los Ángeles fuera expurgada, al igual que la Oficina del Juez de Instrucción, incluso el FBI, en anticipación del caso McVeigh, ni que todos los laboratorios de criminología de todo el país se dieran cuenta de que iban a ser puestos en tela de juicio. Nadie podía ya dar por supuesto que la policía supiera cómo procesar las pruebas. En cuanto a cómo se trataron las pruebas, yo daría a toda esa investigación un decidido sobresaliente. Quizá no una matrícula de honor, porque siempre hay cosas que harías de otra forma. En ningún otro caso de asesinato había dispuesto de tantas pruebas como en este. No sé qué opinará Tom, pero yo puedo decirlo sin ningún tipo de problemas. Después de trabajar tanto tiempo con homicidios en la ciudad de Los Ángeles, deberíamos haber ganado ese caso con los ojos cerrados, no cabe duda. Las discrepancias entre los 2 detectives y Henry Lee no se limitan a las pruebas. Mientras Lee predice un brillante futuro para la ciencia forense, Lang y Van Natter dicen que están preocupados por el mensaje que el juicio de Simpson mandó a la policía, a los técnicos que recogen pruebas en el escenario del crimen. Si fueras un criminalista en el departamento de policía de una gran ciudad y vieras la declaración de Dennis Funk y vieras lo que le hicieron a Dennis Funk, ¿cómo te sentirías? ¿Qué dice al respecto, señor Funk? Te darías cuenta de que en cualquier momento te sucederá lo mismo a ti. Te deja aterrorizado. Yo pude soportar la presión. He testificado millones de veces. Creo que la primera llamada telefónica fue realizada hacia las 5:15 o 5:30. Le pregunto si este documento le refresca la memoria. No, solo unas notas. ¿De quién son? No lo sé. ¿Por qué están en el expediente? No lo sé. ¿Quién los puso ahí? Obviamente fuimos nosotros. Alguien las trajo, quizá el sargento Rossi, no lo sé. Todos esos policías jóvenes en todo el país vieron cómo fueron las cosas, cómo se observó bajo un microscopio la actuación de Lange y la mía, y me gustaría ver a cualquiera cuyo trabajo fuera sometido al mismo escrutinio, como lo fuimos nosotros. Francamente, me sorprende que no cometiéramos más errores de los que cometimos.
Tienes mucho tiempo, días, semanas, meses, años para pensar. Hubiéramos podido hacerlo de otra forma. Si no te lo replanteas así es porque no estás haciendo bien tu trabajo. De hecho, se sacaron varias fotografías de una mancha en la puerta principal, ¿no es así? Creo que sí. Y no se tomaron de la puerta de atrás, ¿verdad? Así es. Eso fue un error, pero fue el error de otros, ¿cierto? Podría calificarlo de error, sí. Ambos policías dicen que 2 errores menores. Una muestra de la sangre de Simpson que Phil Van Natter transportó a la casa de Simpson desde el cuartel general de la policía y una gota de sangre crucial que no se encontró en la puerta trasera hasta varias semanas después de los asesinatos. Fueron utilizados por la defensa para dinamitar todas las pruebas recogidas. Sí, creo que uno de los aspectos en los que estuve personalmente involucrado y que más lamento fue que no realicé un repaso final en Bundy. Por lo tanto, acepto plenamente mi responsabilidad. Si hubiera realizado este repaso final, no habría aparecido más tarde aquella mancha de sangre en la puerta de atrás. De haber realizado aquel repaso, la habríamos recogido como todo lo demás. Eso de que entregué la sangre a Dennis Fang es un procedimiento normal. No hice nada incorrecto. Lo he hecho en otras ocasiones. Pero ojalá me hubiera dicho a mí mismo, oye, espera, será mejor que se la dé a alguna gente y le diga, guárdame eso hasta que consiga que Dennis Fang venga a buscarlo para asegurarnos de que esté siempre bien custodiado. Yo me digo, ¿por qué se le da tanta importancia? Solo tenemos que aprender de esto. La próxima vez trabajaremos mejor. Pero fue su testimonio lo que contribuyó a liberar a Simpson. ¿Opina pues que es inocente? Yo no estoy sentado en la sala del jurado, solo vi una parte de todo el asunto, la parte en la que estaba involucrado. No tuve una visión del conjunto. Todas las historias tienen más de una versión, y hoy por hoy, por primera vez, La acusación presentó al jurado lo ocurrido la noche de los asesinatos. la versión de la Cenicienta. Acabamos de recibir una noticia de última hora. Según la defensa, Max Córdoba no es un tema cerrado. No cabe duda de que volveremos a oír hablar de él. Presentada por la fiscal Marcia Clark. Fue un espectáculo televisivo de primera. El juicio se emitió en horario de culebrones. Todas las personas involucradas eran como personajes de culebrón. Creo que la gente no aceptaba la realidad, no quería creer que todo aquello era real. Nunca olvidaré que en los alegatos finales, uno de los periodistas dijo, entonces, ¿cómo terminará todo? ¿Cómo será la gran escena final? Y una persona que lo estaba viendo a mi lado dijo, pero bueno, eso no es el final de una gran película de estreno. Y todo el mundo pareció decepcionado. Durante todo el caso, los medios de comunicación y los abogados lo habían convertido en una especie de espectáculo deportivo en lugar de un juicio. A diario nos informaban de quién estaba ganando, y no es así como debería funcionar un juicio. No tengo ni idea de cómo va hoy ese proceso. Sí que lo cambió todo, pero no podía ser de otra forma. Con tanta atención de los medios de comunicación y las cámaras filmando, y el hecho de que fuera una estrella del deporte, como en un culebrón, tenía tantos elementos extraños que por eso se convirtió en algo distinto. No es muy probable que en ningún otro juicio participe otro Kate O'Kaylin, aspirante a actor, testigo de cargo y bufón de la corte. Cuando estás involucrado en algo, no era yo mismo, no estábamos buscando publicidad, la publicidad vino por sí misma. Estuve en el programa de Larry King, en el de Barbara Walters, luego en la CNN, en Entertainment Tonight, en Access Hollywood, en el programa de Dan Rather, en la cena con el presidente Clinton, en todas partes. Me entrevistaron tanto como a Mónica Lewinsky. Es increíble, pero ahora cuando alguien es acusado de asesinato, antes de contratar a un abogado contrata a un relaciones públicas. Es un detalle muy significativo. Podría calificarse de fenómeno Simpson, porque la gente se ha dado cuenta de la importancia que tiene el impacto en el jurado, que es mejor airearlo todo delante de la opinión pública, porque si esperan a que se celebre el juicio, quizá entonces sea demasiado tarde. Sin embargo, fue la Cámara emitiendo la causa penal de 9 meses la que quedó en entredicho. Voces críticas dijeron que los abogados, conscientes de la atención de los televidentes, se comportaron más como actores que como abogados y prolongaron el juicio. Bueno, puedo hablar de mi propia experiencia. Sabíamos cuando la cámara nos estaba enfocando. ¿Dónde estaba? Estaba en la pared y podías verla enfocándote. Todo el mundo quería hacer méritos a cada momento, con cada palabra. Todo el mundo quería ganar el caso con todos los argumentos y en todos los momentos del juicio. La gente empleaba numerosos adjetivos, numerosos adverbios, que estoy seguro no eran necesarios. Espero que no sea así como se desarrollan normalmente los juicios. Defienden con vehemencia que la sanción no debería repercutir en detrimento del acusado, pero no lo hace. Repercute en detrimento del testigo. Pero lo cambió todo.
porque tenías la sensación de que además de querer convencer al jurado, todo el mundo intentaba convencer a todos los telespectadores del mundo entero de lo justo de sus afirmaciones. Me parece increíble que estemos discutiendo sobre si esa jeringuilla fue utilizada en la enfermería de la policía de Los Ángeles. Me parece asombroso que hayamos caído tan bajo. El juicio se salió de madre. El juez tiene la responsabilidad, cuando los abogados actúan, de avisarles, de darles un toque. Pero el propio juez estaba muy impresionado con las cámaras. Por eso tuvieron tanto impacto en este caso, mucho más que en cualquier otro. Creo que para mucha gente, cuando utilizamos cámaras, grupos de sondeo y juicios ficticios, la cámara termina fundiéndose con el decorado. La gente ni siquiera la ve y se concentra en lo que está ocurriendo. Y creo que lo mismo sucedería con los participantes en un verdadero juicio, con una cámara situada en un lateral de la sala. Al cabo de cierto tiempo desaparece para el público. A Lori Levinson le parece muy peligroso que no haya cámaras para cubrir un juicio. El problema de negar el acceso de la cámara a la sala es que los medios de comunicación deben trabajar casi clandestinamente. Seguirán mostrando fotos y seguirán publicando entrevistas, pero su información no será tan fiable. Entrevistarán a personas que no hablan bajo juramento y que no aparecerán como testigos ante el tribunal. En lugar de eso serán testimonios falsos, porque son lo único que tienen los medios si no pueden entrar con sus cámaras en la sala. ¿Por qué no podemos olvidar ese caso? Le he hecho una pregunta muy sencilla. Ha llamado a urgencias. ¿Podrían venir ahora mismo al 325 de Gretna Green? Ha vuelto. ¿Qué aspecto tiene? Es O.J. Simpson. Seguro que sabe sus antecedentes. ¿Podría venir alguien? De acuerdo, ¿qué está haciendo ahí? Acaba de llegar en su coche. ¿Pueden venir ya? ¿En qué tipo de coche ha llegado? Lleva un Bronco blanco. Ha roto la puerta de atrás para entrar. Bien, ¿cómo se llama usted? Nicole Simpson. No creo que nadie pueda olvidarlo nunca. Es algo que hemos vivido. Estábamos allí. Nos ha pasado a nosotros. Y es imposible que podamos olvidarlo jamás. Sobre todo aquella llamada. Aunque haya perdido a su hermana, Denise Brown dice que mantiene vivo el recuerdo de Nicole. Como directora de la organización de beneficencia, Nicole Brown sigue con su lucha contra la violencia doméstica. Una lucha que empezó con su angustiado testimonio. Nos quería echar a todos de su casa. Cogió a mi hermana, la lanzó contra la pared. Volvió a levantarla y la echó de casa. Ella se cayó. Se cayó sobre los codos y sobre las nalgas. Entonces Nicole, él le tiró cosas a la cara. Estábamos todos gritando y llorando. Entonces él me agarró y me echó de la casa. Denise Brown dice que ha llegado a entender la pauta de los malos tratos que sufrió su hermana. Una pauta que en su opinión culminó con el asesinato de Nicole. A veces pienso, Dios mío, si hubiera sabido, si hubiera seguido por ese camino, creo que habría enfermado de veras. Creo que me habría ido consumiendo por dentro. Me habría sentido horriblemente culpable. Pero como no lo sabía, no me siento culpable. No puedo sentirme culpable por algo que no sabía. ¡Es un asesino! ¿Por ser negro? ¡Él la mató! Le he hecho una pregunta muy sencilla. ¿Qué cree que tiene que suceder para que la reacción al caso Simpson desaparezca de una vez? Creo que hay otras cosas que espero que nos hayan ayudado a avanzar y hablar más de las cosas que nos unen que de las que nos separan. Probablemente durante el resto de nuestras vidas, las personas que tienen una opinión fija sobre este caso no cambiarán de opinión. Por eso ya no intento convencer a nadie para que cambie de opinión. Lo hemos intentado, pero ya no. Creo que debería presentarse otro juicio muy sonado a algún personaje famoso. Pero espero que no suceda, espero que sea la única vez. Pero tendría que suceder algo que intrigara a la gente. Tendría que ser otro juicio sensacional. Nada nos hará olvidarlo. Él mismo no nos dejará olvidarle. Quizá no tenga la importancia que tuvo, pero tiene su libertad y siempre habrá alguien que le siga pagando para que haga algo. Aunque el caso Simpson agotó y frustró a toda la nación, creo que quizá podamos sacar algo positivo de todo ello. Aprendimos muchas cosas. Abrimos los ojos ante unos problemas que siempre han estado presentes, pero que no queríamos ver. Un día estaba sentado al lado de Simpson en la cárcel
mientras estaba entrevistándole durante varias horas y le dije, ¿qué efecto crees que tendrá la muerte de tu mujer? ¿Qué crees que la sociedad podrá sacar de ello? Porque todas las tragedias tienen un efecto positivo. Pero él se quedó petrificado, no entendió lo que quería decir. Le dije, ¿no crees que el problema de la violencia doméstica se tomará ahora mucho más en serio? Pero él seguía sin entender lo que quería decir. Le dije, tanto si eres inocente como si eres culpable, si hay algo que puedas hacer después de todo esto, es tomar cartas en el asunto porque formas parte de él y no deberías huir del problema. ¿Acabó entendiéndolo? No, y pensé... Sigue negando la realidad hoy en día. Creo que sí. Mucha gente me dice que lo supere, que lo deje estar, que siga adelante, que ya es hora de que lo olvide. Pero no es tan fácil. Sigue suscitando la atención de la gente. La cámara le sigue por todas partes y todavía puede entrar en mi sala de estar. Cada vez que aparece en mi televisión sufro un momento de terror. Sigue estando presente y la gente sigue interesándose por él. El hecho de que tenga tanto poder sobre los medios de comunicación me pone furiosa. Kim Goldman se ha casado con su novio de la universidad y ha tenido un hijo el año pasado. Kate O'Kaylin aparece a menudo en la tele y ha creado programas de reality. Recientemente ha vendido un programa llamado Invitados en Casa. El juez Lance Ito sigue ejerciendo en el Tribunal Penal de Los Ángeles. Tras ganar $4,2 millones con un libro sobre el caso Simpson, Marcia Clark trabaja ahora como comentarista de temas jurídicos. Christopher Darden también escribió sobre el caso y ganó $1,3 millones. Ahora trabaja en el sector privado en Los Ángeles y también es comentarista de temas jurídicos. En cuanto a O.J. Simpson, tiene ahora 56 años. Se mudó a Miami en el año 2000 y compró una casa de $570,000.